Estimados amigos, quiero el día de hoy comentar con ustedes sobre algunos aspectos que son fundamentales, porque hemos tenido una discusión en estos días en el país, en la que se ha dicho como que si la reforma a la legislación se hace, el país se salva, y si no se hace, el país se hunde. Todo es relativo. Sí necesitamos reformas, pero no con esa radicalidad, ni que vayamos a caer en los atropellos del pasado por hacer las cosas a la ligera y que no se consulte adecuadamente al pueblo de Guatemala. A mí me parece que estas reformas, lejos de unirnos, lejos de haber creado un buen clima para que las discutiéramos, han planteado divisiones hasta ideológicas, que si vamos a venezuelizar Guatemala, que si los de izquierda, que si los de la derecha. Todo eso es paja, señores, como decimos los guatemaltecos. Por otro lado, es molesto ver los chantajes que se han querido hacer contra los diputados. ¿Qué ley puede salir de chantajes de esa naturaleza? No sirven. Las amenazas, tampoco. Una ley debe ser libre, una ley debe ser consensuada para que esa ley sea aplicable y tenga sentido. Y por otro lado, lo que nos tiene molestos a los guatemaltecos es ese intervencionismo. ¿Qué tienen que estar sacando cartas de funcionarios norteamericanos, de Comunidad Europea, de funcionarios extranjeros viviendo en el país apoyando la reforma? Eso tampoco, eso vulnera nuestra soberanía. Si se va a hacer una reforma a la Constitución, es una reforma que tiene que ser consensuada por los guatemaltecos. Pero no nos llamemos engaño. Alguien me llamaba, me escribió y me decía: mire, ingeniero, no sé si usted está tan interesado en esto porque usted está respirando por la herida. Al principio me chocó. Pero después me quedé yo pensando si yo estaba respirando por la herida o no, y realmente yo creo que sí un poco. 24 años de ver a mi familia marginada, señalada, humillada, a mí sí me tiene cabreado. Y esto no es solo lo mío, es que esas humillaciones a que yo he sido sujeto en 24 años, que mucha gente me escribe ladrón aquí, nunca han presentado una prueba en ese sentido contra mí. Eso es ofensivo, eso es grotesco. ¿Por qué? Porque simplemente ha habido negligencia y grosería en la aplicación de la ley. Porque ha habido falsedad ideológica del Estado al acusarme. Pero ese no es el caso de Jorge Serrano Elías. Ese es el caso de cientos de miles de guatemaltecos que estamos indefensos ante la forma como la ley se aplica. El día de ayer la Corte de Constitucionalidad a mí me paró los pelos, porque la Corte de Constitucionalidad viene y dice que limita totalmente limita la Constitución de la República y limita el derecho, allá está la Constitución, y limita el derecho que tenemos los guatemaltecos a defender nuestros derechos a través del amparo. Y oigan ustedes lo que dice la Constitución, disculpen que no la tenía a la mano, pero miren ustedes lo que dice la Constitución. La Constitución dice, la Constitución de la República, en su artículo 265 dice: procedencia del amparo. Se instruye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiese ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan a los ciudadanos. Entonces no puede venir una Corte de Constitucionalidad a cercenar un derecho que nos da la propia Constitución de la República. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo me puse a reflexionar en base a la experiencia que yo he tenido.
En primer lugar, la ley, la Constitución, hay dos recursos fundamentales que establece para proteger al ciudadano. Uno es el de la exhibición personal de habeas corpus y el otro es el amparo. Es cierto, porque la ley de amparo dice que es materia de amparo todo, eso lo dice la Constitución. Pero dice que también se establecer que los tribunales, al momento de tramitar los procesos propios de la jurisdicción ordinaria, vulneran los derechos que la Constitución de la República y las leyes reconocen y garantizan a quienes intervienen o se ven afectados por talos procesos judiciales. Realmente, como uno, cuando es afectado dentro de un proceso, por actos judiciales de jueces o ministerio público, uno tiene derecho de meter un amparo. Entonces, naturalmente, hay gente que ha utilizado ese recurso para hacer un litigio malicioso, y es decir, utilizar ese recurso para retardar la justicia. Tampoco en eso estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo que eso sirva para retardar la justicia por parte de la defensa. Pero tampoco estamos de acuerdo que la justicia se retarde por negligencia de los funcionarios. ¿Por qué? Porque el artículo 15 de la ley, cuando establece los principios procesales que deben ampararlos a todos los guatemaltecos, dice que para materia de amparo todos los días y todas las horas son hábiles. Quiere decir que si yo me siento, fíjense ustedes la importancia de esto, si yo me siento vulnerado en un principio, yo puedo recurrir de amparo en cualquier momento y a cualquier hora. Y eso la ley me da esa cuestión. Me dice que lo puedo hacer en papel simple, no necesito mayores formalidades, siempre en papel simple puedo hacer. Y toda notificación deberá hacerse a más tardar al día siguiente de la fecha de la respectiva resolución. Es decir, no es que el amparo se resuelve hoy y se notifica dentro de 20 días. No. Y los tribunales deberán resolver en términos de la estancia, a la mayor brevedad posible, con prioridad a cualquier otro asunto. Señores, yo quiero decirles que a mí hay amparos que debieron haberse resuelto en 10 días, en 8 días, que me los han notificado 3 o 4 meses después, o hasta 6 meses después, pero con fecha del día en que tuvieron que haberlos resuelto. Esa es una burla de jueces y magistrados contra los derechos que uno tiene. Ahí debía haber una sanción. En ese caso debían irse a la cárcel. ¿Por qué es que ahora, para proteger el proceso, quieren quitarnos derechos a los guatemaltecos y no le exigen a los magistrados y a los jueces y al Ministerio Público que cumplan con sus términos? La ley lo manifiesta, la ley lo dice, la ley pone plazos, pone términos, dice cómo se debe hacer, pero han sacado unas prácticas que están totalmente seguidas con la ley, y eso es lo que prolonga los procesos. Fíjense ustedes que un juez en materia de amparo está obligado a darle trámite el mismo día. Las partes involucradas tienen 48 horas para contestar, y ahí mismo el juez tiene que emitir resolución. Después tiene, creo que 3 días más, 48 horas más para recibir cualquier otra cuestión, 3 días para emitir una resolución, y si hay alguna apelación, la Corte de Constitucionalidad 5 días. Quiere decir que en materia de amparo, cualquier abogado que metiera cualquier amparo puede ser resuelto en 10 días, en 15 días máximo. Pero cuando hay negligencia judicial, yo soy víctima de plazos de 30, 40, hasta 6 meses. Miren ustedes en lo que yo estoy empantanado ahora. Una incidencia, que es algo que se debe dar dentro de una audiencia, una petición que debe resolver el juez allí de inmediato. Llevo 1 año peleando para que se resuelva la incidencia. Y es una incidencia de derecho, ni siquiera es una incidencia de ley o en la que haya que presentar pruebas.
Estos se han burlado de mí sistemáticamente, señores. Y esto no puede ser. Ahora que me vengan a decir que se me limitan mis derechos más para cubrir sus irresponsabilidades y para subsanar un vicio que existe de la defensa maliciosa y el retardo malicioso por parte de abogados, yo estoy de acuerdo. Hagámoslo. El criminal debe ir a la cárcel y debe ser juzgado y sentenciado rápidamente. Pero, señores, pero no en detrimento de los derechos de todos los ciudadanos guatemaltecos. La Corte de Constitucionalidad se extralimita en estas disposiciones. Y esto, pues, es el reflejo de todo lo demás que pasa con la ley. Miren ustedes, por ejemplo, ahora, la semana pasada la fiscal fue a Quetzaltenango. Ahí le dijeron que tiene un par de sobrinos que aparentemente son joyas. Yo no los conozco ni sé, pero ya había oído de ellos. A ellos sí no los metió al bote, a ellos los va a investigar, dice. Pero al hijo del presidente y a ese sí, porque como políticamente quería golpear al presidente, ¡pam!, los manda a meter al bote. Entonces yo no es que le esté diciendo, mire señora, sea arbitraria en la aplicación de la ley. No, pero que la ley sea para todos por igual. Que la ley no sea uno para el mortal como soy yo y otro para los funcionarios o parientes de los funcionarios, porque eso no está correcto. Yo quisiera pues terminarles diciendo a ustedes que este no es un problema únicamente mío, este es un problema de todas las víctimas y todos los litigantes de este país. Hablen ustedes con cualquier abogado, o si usted ha pasado por estos problemas, pregúntese a usted mismo si es correcto que para seguir atropellando sus derechos, la Corte de Constitucionalidad emita resoluciones de esta naturaleza. Ahí nos engañan, y así nos han venido engañando con demagogia, diciendo que esas resoluciones las toman para evitar el retardo malicioso. ¿Y qué resoluciones van a tomar para evitar el retraso injustificado por la corrupción y la venalidad de muchos funcionarios del organismo judicial? ¿No creen ustedes que deberíamos pensar un poco en eso antes de estar metidos en tanta paja, en tantas discusiones, y nos meten los goles a millares, legislando una corte de constitucionalidad que legisla y genera jurisprudencia al margen de la ley, a margen de la Constitución, violando la Constitución? Hablemos del sistema de legalidad, señores. Hablemos de la responsabilidad que tenemos que asumir todos los guatemaltecos. Y no única y exclusivamente estar tratando de meterle parches y parches y parches a la ley. Cumplámosla, que eso es lo que Guatemala necesita. Que el Señor los bendiga y muchas gracias.